Bueno, sin más preámbulo. Aquí está, como todos los miércoles, nuestro amigo el Gocho. Muy buenas noches, Gocho. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa que lo titulé Cataclismo Político Sirio y su onda expansiva. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, don Iván? Muy buenas noches. Un saludo a la plomo audiencia. Bueno, fíjense lo siguiente. Aquí sucedió algo que nadie esperaba. Y anoche lo decía yo en un programa donde estaba invitado, donde estaba un periodista muy amigo, un maracucho, que está por allá por Estados Unidos, por Washington. Y yo decía, y él también coincidíamos, que nadie aquí puede decir cómo van a pasar las cosas. Nadie sabía el domingo que el movimiento que iba a derrocar a Bashar el-Assad iba a llegar tan rápido. Se esperaba que en una semana, que en 5 días, y llegó y lo derrocó. Pero ese derrocamiento trajo consecuencias no solo a lo interno, sino a lo externo. Siria era dominado por una dictadura familiar desde hace muchos años, una dictadura con visos comunistas y con un aditivo islamista. Ajá. Los que lo tumbaron tampoco somos ningunos niños de pecho. Y ahí se le rompe el juego un poco a países. Unos ganan, otros pierden y otros quedan en entredicho. Yo quiero que empecemos por ahí. ¿Cómo ve usted eso? Porque aquí hay ganadores y perdedores. ¿Qué opina usted, Gocho? Bueno, quizás para poner en contexto hay que afirmar que luego de 53 años de una dictadura férrea, de unos ladrones y abusadores y asesinos que se ponían cualquier ropaje, porque a ratos eran capitalistas pro-franceses, a ratos eran comunistas pro-soviéticos, después fueron trogloditas pro-Putin, pero además eran pro-islamitas chiitas de Irán, pero además eran en algunas ocasiones socios de los saudíes. En otras oportunidades eran socios de los egipcios. O sea, esos tipos se ahorcaban de todos los palos. Pero ¿qué pasó? Que lo más terrible es que ese bandido, asesino y rata de oftalmólogo de Bashar al-Assad le sucedió lo que se llama un cisne negro, porque pasó algo que nadie esperaba. Sobre todo porque nadie pesó lo que significaba la ofensiva que realizó Israel sobre Hezbollah y el bombardeo que hizo Israel sobre las defensas aéreas iraníes y sobre la Fuerza Aérea iraní y todo lo que se asomó. Y entonces, de alguna forma, este malandro quedó sin el mayor apoyo de combate, que eran los comecandela de Hezbollah, porque el ejército sirio era una banda de corruptos y asesinos que les gustaba joder a la gente desarmada, como la Guardia y el ejército venezolano. Pero cuando le aparecieron unos machos con su respectivo chopo y dispuestos a matar y comer del muerto, definitivamente el ejército sirio tiró las armas y dejó el pelero, primero. Segundo, los generalotes sirios, esos tipos que eran unos machotes con 4 pares de cojones, esos también dejaron el pelero. Pero además de eso, ¿qué es lo otro? Que Siria se había mal acostumbrado desde el comienzo de la guerra civil, que los rusos le bombardeaban a los enemigos y le sacaban las castañas del fuego. Pero más de 2 años de guerra en Ucrania, con más de 600.000 bajas rusas y con un gasto de defensa impresionante, los rusos no podían echarse ese bacalao en las costillas. Hezbollah, entonces, tampoco podía apoyar, pues acuérdense que esos bichos los volaron con la debacle de los beepers y de los walkie-talkies. Y además de eso, que se cascaron a Nasrallah y todo el liderazgo de Hezbollah. Se bajaron los israelíes al presidente iraní en el helicóptero y el actual jefe iraní se está haciendo el toche. Entonces, cuando usted ve todo ese cuadro,
este Golfo creía que, por supuesto, tenía una posición estratégica muy importante para Irán y para Rusia, pero internamente no tenía cómo aguantar la pela, y cuando le apretaron 2 vueltas al tornillo, el carajo prendió su avión Ilyushin y dejó el pelero y fue a tostar a Moscú, el muy sinvergüenza. Les copio, don Iván. Bueno, pero fíjese una cosa que me llama la atención y qué bueno como usted dio esa explicación, que la comparto porque también le he dado en otros medios donde me han entrevistado. Fíjese una cosa, a mí me llama la atención que después del trabajo de fumigación para acabar con las ratas que hiciera Benjamín Netanyahu, a él le dictan una orden de captura, una boleta de encarcelación. Pero este criminal llamado Bashar al-Assad nunca le dictaron nada. Y el hombre, fíjese que cuando llegan los revolucionarios, por decirlo así, que tumban al régimen de Bashar al-Assad y empiezan a darle la libertad a presos, sean políticos o no, que tenían más de 30 años y donde habían hasta muertos, gente que parecían unos zombies cuando salían. A este hombre nunca le dictaron nada, y este sí era un criminal de guerra y un criminal en el poder. Entonces, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo queda el fiscal Karim Khan, que queda al desnudo cuando le dicta una orden de cancelación a Benjamín Netanyahu por defender a su pueblo y a su país? Y a este señor no le pasa nada, al contrario, lo ayudan para que se vayan y le dan asilo político en Rusia. Lo quiero escuchar. Bueno, eso demuestra que las instituciones que teóricamente se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de tener un espacio de paz son una farsa. Porque en el fondo, los miembros con veto, que son China y Rusia, tienen un montón de armas nucleares y pretenden nariciar a todo el mundo, pero no son más que la tapadera de los sinvergüenzas. Son la tapadera de los carniceros iraníes, son la tapadera de este asesino infame, son la tapadera del régimen de criminales venezolanos, son la tapadera del régimen criminal castrista cubano, son la tapadera de Irán, de Nicaragua, son la tapadera de la sinvergüenzura y la producción de drogas en Bolivia. Para eso es que quedó la ONU, la OMS, la UNESCO y, por supuesto, la Corte Penal Internacional. Pero, ¿qué pasa? Que lo más interesante es que quien se tira en caldo de ñame a este Golfo infeliz es la OTAN. ¿Por qué? Porque quien financia y le mete los chochecos y se echa el bacalao en las costillas del costo de mantener al grupo de HTS, que es del señor Jolani, que es una de las cabezas visibles de la revuelta en Siria, es el señor Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. ¿Por qué? Bueno, porque él es socio de la OTAN y sabe que cuando alguien le quiera dar un cuchepazo, nadie lo va a tocar porque el tipo tiene la llave del estrecho de Bósforo, donde están los Dardanelos, y es el que tiene bloqueada la armada rusa. Pero además, Bashar al-Assad y los iraníes le jugaron sucio a Erdogan y han apoyado de alguna forma a los kurdos, que le meten el dedo por la nariz en lo que llaman el Kurdistán turco, lo que llaman el partido del PPK. Entonces, el hombre se las tenía guardadas. Y además que Erdogan, ya el petróleo que negociaba con Assad, ahora lo negocia con los kurdos sirios que tienen el apoyo de los americanos. Entonces el tipo era un estorbo. Y lo que Bashar al-Assad no era capaz era de detener a los kurdos que le echan broma a los turcos. Y entonces el hombre apoyó a la HTS
Y cuando llegó el momento, los tipos le avanzaron y le comieron el maíz por la orilla. Pero además hay otra cosa, que es que el segundo grupo que participa en la jugada, porque son 15, yo no me lo sé todo, pero sé de 3. Uno apoyado por los turcos, otro apoyado por los israelíes y otro apoyado por los americanos y los kurdos que están apoyados por los americanos. Entonces hay 4 grupos apoyados por los aliados y entre esos lograron llenarse de valor y con suficientes arrestos. Y cuando tomaron Alepo y los generales que estaban en Alepo vieron que estos bichos venían dispuestos a picarlos en Chop Suey, los carajos dejaron el pilero, se quitaron las guerreras, las charreteras, botaron la gorra y las botas, se pusieron pantuflas y la batola y se pusieron un turbante y dijeron, no, ya va, yo soy descendiente directo de Mohamed el Machete, pero ningún carajo de eso se quedó a defender a Bashar, que era rolo de asesino. Entonces, cuando uno ve la jugada siria, pues lo único que hay que tener claro es que los sirios merecían tener un cambio después de 53 años y merecían tener sosiego y liberar a sus presos. Pero sobre todo cosas infames en esa cárcel de Zendaya, donde habían en el anexo de mujeres, habían un coñazo de mujeres con niños. Las señoras estaban allí presas, tienen los hijos, los crían con ellas y no saben quiénes son los padres, porque son el fruto de la tortura y la violación de los carceleros de Bashar. Eso no tiene nombre. Ese maldito rata merece que lo cuelguen de las patas, porque lo que ha hecho, solo con las mujeres, y después se calcula que esa cárcel tenía más de 10,000 individuos. ¿Usted sabe lo que es tener a 10,000 individuos encerrados por capas? Todavía no han conseguido todos los huecos donde están metidos, pues saben que hay gente presa porque lo ven en las cámaras, pero no tienen acceso a los sitios donde estaban estos hombres que son unos muertos en vida. Ese es el cambio que tiene Siria. Que los tipos que se van a montar son unas ratas islamitas come candela que quizás son tan o más trogloditas que los talibanes. Yo no lo pongo en duda. Todos los grupos en pugna en Siria son cada uno más rata que el otro. Pero haber hecho el cambio y que esta gente salga a ver la luz del sol merece todo lo que ha sucedido para los sirios y solo queda desearles que tengan paz, que tengan libertad y que puedan conseguir una mejor forma de conducir su sociedad. De copio, don Iván. Bueno, interesante lo que ha dicho, sobre todo la parte de los que toman el poder, porque muchos vienen de grupos extremadamente radicales. Sin embargo, como ellos les rompieron el juego que tenía Assad con Rusia, con China, con todos esos países terroristas. Y con Irán. Y con Irán, yo creo que exactamente con Irán, yo creo que esta gente va a tener que dar un cambio. Si bien no van a ser tan suaves, pero por lo menos va a haber un cambio, y porque se ganaron hasta la población por ahora. Pero fíjense, bueno, como hay una buena señal de que Ajá. los tipos no le escucho bien. Sigo, que hay una buena señal de que los tipos puedan ser unos comecandelas religiosos, pero fíjense que el primer ministro que tenía Assad lo dejaron operando, no lo sacaron del juego, ¿ok? Porque el tipo pudo haberse ido y el carajo se paró con un par de testículos y dijo, aquí estoy yo para tratar de buscar un cambio y que el país no se desborone. Y los tipos lo dejaron. Eso significa que tan locos y tan suicidas no son. Punto 1. Y punto 2. Leí hoy en varios videos de noticias de la zona que hoy salieron los barrenderos a barrer la ciudad. Y esos son empleados públicos.
y abrieron las prefecturas y abrieron las escuelas y empezaron a abrir las panaderías. O sea, la gente está regresando a la normalidad y eso es una buena señal. ¿Que políticamente ahora es que falta? Sí, pero haberse soplado a estos carceleros, a estos asesinos, por el solo placer de que no les gustaba tu opinión y por eso te iban a tirar una mazmorra. Échale pichón que hay un preso que tenía 34 años, 34 años preso y ese carajo nunca se enteró que Hafez el-Assad, el papá de esta rata, se había muerto. Imagínense, o sea, ese es el tamaño del abuso de estos tipos. Ah, pero estos eran los grandes socios de los bolsas criminales venezolanos. Bueno, que pongan las barbas en remojo, porque esa ola les puede llegar. Por supuesto que no podemos hacer un paralelismo la realidad siria con la realidad venezolana. Para empezar, en Venezuela no hay 15 grupos armados en pugna con diferentes religiones. Ese es el primer punto. En Venezuela eso no existe. En Venezuela son ciudadanos laicos que están mamados de este abuso de estos criminales narcotraficantes. Pero en Venezuela no hay problemas étnicos, no hay problemas de raza, no hay problemas de religión. En Venezuela el evangélico está mamando igual que el católico, está igual que mamando que el mormón, está igual que mamando que el judío, y está igual que mamando que algunos musulmanes, y está igual de mamando que los ateos y que los babalaos y que los yorubas. Ahí todos están mamando por igual y están todos desarmados. Entonces no se puede hacer el paralelismo. Pero de que cuando la gente quiere libertad y se arrecha, llega, eso está bastante cerca para nosotros. Le copio, don Iván. Así es, y la onda expansiva puede llegar de otra forma, pero puede llegar. Ahora bien, fíjese, en este programa muchas veces nosotros tenemos que no solo informar, sino también orientar. Yo, y como usted es el invitado, yo le voy a pasar esta pregunta a usted. Por aquí un señor que se identifica como Julio. Claro, aquí no ponen nombre ni apellido, muchos se asustan, son pocos los que se atreven a poner su nombre. Julio dice lo siguiente: ¿de qué hablan? En Siria hay elecciones cada 7 años para presidente de la República. Ellos tenían 53 años en el poder. ¿Y por qué en España y en Inglaterra, que hay reyes, nadie dice nada? Yo quiero que usted oriente a este caballero y le diga por qué ahí hay reyes, y si es que la gente impone a los reyes, vota para que los reyes estén. Explíquele eso para que el hombre se le aclare la mente. Bueno, vamos a empezar con las monarquías parlamentarias europeas. ¿Ok? En España, que es el caso particular que más se acerca a nosotros, hay una monarquía parlamentaria donde el rey es comandante general de los ejércitos y es la figura de la república, del Estado, porque en España el país se llama el Reino de España y la cabeza es el rey. Pero el gobierno se elige cada 4 años y como es un régimen parlamentario, se hace de acuerdo a cómo salen electos los diputados y la coalición puede establecer un gobierno. Y el rey básicamente es una figura decorativa, es el capitán general de los ejércitos, pero el ejército hace lo que dice el presidente del gobierno, no lo que dice el rey. Ese es el punto 1. En Inglaterra, el rey más o menos también es una figura que tiene un poco más de poder, pero sigue siendo una monarquía parlamentaria donde manda el primer ministro que lo elige el pueblo. Ahora, en Siria, el papá de este batracio infeliz era comandante del ejército y en el año 71 le da un golpe de estado al jefe del gobierno y se instala esa rata. Y harían elecciones parlamentarias, pero donde los candidatos los escogen ellos, que era como es en Irán, y como es en Nicaragua, y como es en Venezuela.
que solamente compiten los candidatos que ellos quieren. Así que el resto del comentario, la verdad que no vale la pena explicarle más a ese toche, que no termina de entender. ¿O es que qué cree? ¿Que fueron 53 años de paseo con elecciones? Pobre toche, no entendió. Haga la tarea o devuélvase a ver los libros de historia universal. Imbécil. Te copio, Iván. Bueno, interesante lo que dijo, porque yo lo entendí clarito, ¿no? Y yo sabía que era así, es una democracia, una monarquía representativa, pero todavía el señor parece que no quiere entender, que dice, o sea, que ahora hay terroristas buenos y terroristas malos. El que no quiere entender, bueno, no quiere entender, así de sencillo. Ahora bien, fíjese, esto cambia lo que sucedió en Siria, va a cambiar la geopolítica en el mundo. Las cosas van a cambiar más. Ya se está hablando de que la guerra de Ucrania y Rusia puede llegar a un final si llegan a acuerdo. Zelensky por su lado puso los motivos y Donald Trump hizo un planteamiento que me parece lógico y claro. Ahora, ¿qué otros cambios piensa usted que se puede dar a raíz de lo que sucedió en Siria? Porque en lo que es Eurasia y en el Medio Oriente, las cosas de que cambian. Por lo menos el terrorismo va a disminuir y los países que propiciaban ese terrorismo creo que van a tener que meterse la lengua donde no le llega el sol. Pero lo escucho a usted porque usted es el invitado. Bueno, mira, primero vamos a evaluar cómo quedó Rusia en esta jugada. En la época soviética, desde el año 71, Siria le había permitido la base naval de Tartus para que la flota rusa operara en el Mediterráneo. Pero cuando Putin se mete a apoyar a Bashar al-Assad hace 11 años, cuando comienza la guerra civil más peluda, pues por supuesto que Rusia pasó a asumir eso como una base propia y además les tenía 2 bases aéreas con sistemas de aviones, misiles, barcos, y le daba la custodia a Siria, y eran los que bombardeaban a los rebeldes sirios con aviones rusos y pilotos rusos. Pero ¿qué pasa? Que al quedarse descabezados y Rusia no poder meter tropas para cuidar a Bashar, perdió la base que tenía en el Mediterráneo, que era su salida natural y su sitio de maniobra. Segundo, que Siria era el sitio de reabastecimiento para las operaciones logísticas de Wagner que tienen en África, porque hay que recordar que los rusos le comieron el maíz a los franceses y le quitaron el Congo, le quitaron Níger, se le metieron en Camerún, o sea, en Mali, en todos los sitios donde los franceses mandaban, los rusos los clavaron. Pero el problema es cómo se van a abastecer esos rusos cuando el sitio logístico era Siria. Se jodieron. Y lo otro es que ahora la flota que utilizaban los rusos para operar ya no la pueden tener en el Mediterráneo. ¿Y dónde la van a meter? Porque para poder entrar al Mar Negro tienen que pedirle cacao a Erdogan, y Erdogan es el que apoya que se soplen a Bashar. Así que quedaron a merced de ese turco. Pero además, lo otro es que el otro sitio que les queda es ir a San Petersburgo por el Báltico o a Murmansk por arriba, no por el Báltico, sino más arriba, ¿ok? Que más al norte, pero eso para operar en invierno es un pastel. El petróleo, cómo se reabastecen esas unidades rusas, salvo los submarinos nucleares, se jodieron, perdieron la base logística más importante, y eso es lo que tiene al malandro dándose cabezazos a Vladimir, porque su juego se le desbarató. Lo otro, la salida al Mediterráneo de los iraníes era Siria, y también la perdieron.
Así que el único sitio de maniobra de los iraníes es por el Golfo Pérsico, y allá tienen la quinta flota del Pacífico, que la tienen en la base de Doha. Así que si los iraníes medio se mueven, los clavan. Entonces, al perder Siria, pierden la salida al Mediterráneo, y los iraníes y los rusos les cayó piojito. ¿Y quién es el que se beneficia? Se beneficia Erdogan, se beneficia la OTAN y se beneficia los Estados Unidos, porque sin poner tropas y haciéndose los tochis, andar silbando como yo estaba comprando querosén, pero resulta que cayó un enemigo de la OTAN, y de una forma rapidita, en 15 días, y ni se dieron cuenta. Y ahora los israelíes se están dando banquete porque le volaron toda la fuerza aérea siria que estaba repartida por el país, se la bombardearon. Todos los centros de armas antiaéreas se los bombardearon. Todos los depósitos de armas químicas y armas convencionales se los bombardearon, y todos los sitios de la Armada Siria, todas las naves se las volaron. Es decir, los rusos se tienen que ir con la lengua entre el rabo, los israelíes además le cogieron 10 kilómetros más en la franja de Gaza y le agarraron el monte Hebrón. ¿Y qué pasa? Que los nuevos ocupantes del poder en Damasco saben que ellos tienen que construir Siria y dejan de estarse haciendo pajas mentales que van para Jerusalén, porque ahí lo que le van a dar es bala. Y esos grupos de revolucionarios, o esos grupos que tomaron el poder, ¿qué es lo que les queda? Construir su nación, porque lo único que tienen son los fusiles y las balas que tienen en el cargador, porque todos los polvorines Israel se los voló para el coño. Así que me parece que luego quedó de lo más entretenido, y los iraníes tienen el problema de que la rata del Ayatollah Khamenei está marcando calavera, y parece que el que va a agarrar es el hijo, que se la da de malote, pero que tampoco tiene vocación de suicida, porque ese como que no está muy apurado por ir a conseguir las 73 vírgenes en el paraíso. Entonces, para la civilización occidental, a mí me parece que la caída de este maldito asesino y criminal es extraordinaria noticia. Y la última, que Siria, que era el sitio de parada del famoso avión de Conviasa que iba a Damasco y después iba a Teherán para repartir cocaína, se les jodió uno de los puertos de llegada. Ahora tienen que ir a llevar la merca solo hasta Teherán. Pero la pregunta es, ¿será que la gasolina les alcanza en un solo viaje sin escala a Teherán? Esa es la siguiente pregunta. Le copio, don Iván. Bueno, muy interesante ese análisis que ha hecho, y fíjese que usted dijo algo importantísimo. Con todo lo que sucedió, creo que empieza, si se quiere, un proceso de extinción de los movimientos y de los gobiernos izquierdistas en África, porque si no tienen logística, ¿cómo se mantienen? Entonces es una forma, sin echar un tiro, donde la izquierda ya no va a poder seguir avanzando, porque es una izquierda, como todos los izquierdistas, como todos los comunistas, que alguien los mantiene. Algunas tetas los alimentan, y yo cuando no tienen las tetas, entonces ¿qué respuesta le van a dar esos gobiernos africanos de corte izquierdista, comunista? ¿Qué respuesta le van a dar al pueblo cuando el pueblo es la mayoría y cuando el pueblo empieza a quejarse? Entonces, a mí me parece que es interesante, y por eso fue que le puse al programa así: cataclismo político sirio y su onda expansiva. Fíjese, con lo que acaba de culminar de lo del avión de Conviasa, bueno, la tapa del frasco. Por eso es que hay preocupación en el régimen venezolano, porque, bueno, se cierran varias puertas, se elimina un aliado, y esto va a traer sus consecuencias. Pero yo creo que la cosa no solo queda ahí. La cosa pasa porque una vez que el presidente Donald Trump se posesione en la presidencia, o tome posesión de la presidencia de los Estados Unidos, aquí van a apretar las tuercas, y ya lo están diciendo, y esto va a traerle problemas a todos estos países latinoamericanos.
de corte comunista que estaban ensañados con los Estados Unidos de América, y uno de los ataques que tenían, ataques silentes de baja intensidad, era la distribución de la droga, era el marielito que han hecho con estas caravanas de migrantes, y ya el presidente ha hablado y ya han tomado correctivos las autoridades autónomas de los Estados Unidos, aún sin Donald Trump tomar el poder. ¿Cómo usted ve esto? Porque parece que todo el mundo se está apretando la correa porque sabe que lo que viene es joropo. Lo escucho. Bueno, yo creo que hay que identificar dos cosas con respecto a lo que significa el señor Trump. Primero, ese viaje del Catire a la inauguración de Notre Dame, bueno, esa era la coba, pero lo importante es la reunión en el Palacio del Eliseo, cuando el Catire llega con un traje azul con corbata amarilla, asemejando los colores de la bandera ucraniana, y se reúne con Zelensky. Bueno, los que no entienden de simbología no la entendieron, pero básicamente una cosa es que digan que Trump conoce a Putin y que lo trata de forma afable, pero ese traje con esa corbata lo que está diciendo es: el nuevo gobierno apoya a los ucranianos y no acepta la masacre. Ah, que hay que buscar una paz, claro que la van a buscar, pero luego del cisne negro, entonces al malandro Vladimir se le jodieron 3 fichas del tablero, porque una cosa es roncando y otra cosa es rogando, y yo creo que la posibilidad de roncar cada día se le limita, porque este coñazo de Siria es enorme. Sigo. Pero lo otro que no deja de ser interesante es que ahí en esa reunión con Macron y Zelensky, a ese enano le leyeron la cartilla y le dijeron: mira, bichito, ponte pálido, porque todo lo que tú has hecho gracias al sinvergüenza del pintado de Chicago, de estar lavando dinero con estos sinvergüenzas del Congreso americano, conmigo se acabó. A mí me vas a rendir cuentas y yo te voy a salvar el cuero. Eso es las cosas no dichas, creo que son las más importantes de esa visita. Y luego, lo otro que no podemos perder de vista es que en África lo que hay es un poco de pseudo gobiernos de caníbales. Eso no son de izquierda ni de derecha, eso son una cuerda de rateros, todos. Y entonces un rato los apoyó Francia y hacían su desastre, y después lo estaban apoyando los rusos y hacían su desastre. Pero ahora Macron, que tiene un país quebrado con un déficit de caja enorme, que ahora van a tener que volver a subir impuestos, que le rasparon en un voto de censura a su primer ministro, pues tiene que bailar pegado con el Catire y repartir el negocio en África, porque el tipo perdió Níger, ¿y qué va a hacer ahora? Eso lo tienen que buscar cómo recuperarlo, pero tienen que meterse la mano al drill y de alguna forma repartirle plata a esos pueblos africanos que han vivido solamente que los esquilen, como las ovejas los franceses. Entonces, bueno, tienen que repartir juego. Pero, volviendo al tema de los criminales criollos, haber perdido Siria y haber descuadrado la jugada rusa en el Mediterráneo pone en una minusvalía a estos bichos, sobre todo porque en Venezuela están contando que el malandro Vladimir los va a salvar. Pero ¿cómo? A 14.000 kilómetros de distancia. ¿Qué avión aguanta ese viaje? ¿Qué flota les van a traer? Y la otra, en el día que los venezolanos nos arrechemos y le peguemos la ofensiva del HTS, pero en vez de venir con un turbante que cada quien traiga, unos traeremos la Virgen de la Consolación, otros traerán la Virgen de la Chinita, otros traerán al Nazareno de Achagua, pero cuando vengan todos esos venezolanos arrechísimos a Caracas, ¿qué van a hacer ese poco de bobas generales? ¿Ah?
que solamente están acostumbrados a matraquear en la alcabala. Y cuando se le arreche a la gente, ¿qué van a hacer? Ese es el problema que tienen, sobre todo porque ya el señor González designó a la señora Machado como vicepresidente ejecutivo, y eso significa que a partir del 10 de enero hay un nuevo gobierno en Venezuela, hay un vicepresidente designado, y los militares o van a tener obediencia y subordinación sobre el presidente y la vicepresidente, o es que están violando la Constitución y se puede ejercer cualquier cosa como la Carta Democrática de la OEA y todos los demás instrumentos legales que están para eso. Eso es lo que se le viene a estos bichos encima, y eso es de lo más divertido, me parece a mí. Le copio, don Iván. Bueno, con la risita con que declaró el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, esa es una risa de doble propósito, porque se reía de ello y a la vez le pelaba los dientes. Ya con el nombramiento como vicepresidenta ejecutiva a la señora María Corina Machado, se está diciendo cómo va a venir el régimen. O sea que vienen unos cambios verdaderamente drásticos, donde los políticos tradicionales que ya tratan de acercarse, tanto los que están adentro como los que están afuera, muchos van a tener que hacerse a un lado, porque yo creo que el cambio viene en todos los sentidos. No sé si le parece a usted, nos quedan 2 minutos, ¿qué le parece a usted eso? Porque yo lo veo así. Bueno, insisto, el día 10 de enero, de acuerdo a la Constitución que estos sarnosos se hicieron, está establecido que le tienen que entregar al señor González y a la vicepresidenta ejecutiva para que se lo cepillen, pues de ratas. Eso para que no lo pongan en duda. Lo que estamos por ver es que la señora Machado y el señor González, hay varias cosas sobre las cuales nos tienen que hablar. Y una de esas es que, caído el gobierno, tienen que pedir la exhumación del cadáver o del muñeco de cera que está allá en el Museo Militar de arriba del 23 de enero, porque hay que hacerle la autopsia a esa vaina que está allí. Porque si toda la leyenda urbana es cierta, luego de que el Pollo Carvajal comience a cantar, ahí nos vamos a enterar qué de lo que hicieron estas ratas desde el 30 de diciembre del 2012 en adelante es legal o es ilegal, porque hay muchas cosas que se hicieron y que fueron ilegales porque el bicho aquel estaba muerto, y eso es parte de lo que nos tiene que cumplir el señor González y la señora Machado. Y por último, lo otro que no podemos olvidar es que una vez que el Pollo cante la fecha de muerte del batracio aquel, vamos a poder desnudar claramente a los sinvergüenzas de la oposición que le permitieron al régimen hacer fiesta con el país, a pesar de que el batracio aquel estaba muerto, y todo lo que hacía este bicho que era el vicepresidente ejecutivo, que era el bigotón, era ilegal. Eso no la deben, y esa no la tienen que prometer. Sacar esa basura que está guardada allá en el sarcófago ese, porque necesitamos saber la autopsia, porque si exhumaron al Libertador, se puede exhumar esa basura que está ahí guardada. Le copio, don Iván. Bueno, si no los agarra el chingo, los agarra el sin nariz. Bueno, yo espero contar con usted para el próximo miércoles, porque el programa de hoy estuvo demasiado interesante. Lo que sí hay que corregir, Gocho, que lo están poniendo mucho los seguidores del programa, es el audio suyo. Estuvo fallando mucho durante todo el programa, iba y venía. Sin embargo, yo me puse bien atento para escuchar todo lo que usted estaba diciendo, y me parece que fue muy claro, muy preciso y muy preciso. Para la semana que viene, entonces, contamos con usted, ¿le parece? Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles, Gocho. Gracias. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes.
no deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece.